Treselrick permanecía callado en la proa de la nave insignia del conde Smjorgan. Desde su regreso al fiordo y la posterior salida de la flota a mar abierto, solo había hablado para dar órdenes, y estas con la máxima concisión posible. Entre los señores del mar, se comentaba con murmullos que llevaba en su interior un gran sentimiento de odio que en mano ponzoñaba su alma, y le hacía un hombre bastante peligroso, tanto para el enemigo como para el camarada. Incluso el conde Smjorgan evitaba el contacto con el taciturno albino. Las proas invasoras surcaban el mar hacia el este, y las aguas aparecían negras de embarcaciones ligeras meciéndose en todas direcciones, como la sombra de alguna enorme ave marina reflejada en la superficie brillante. Casi medio millar de naves cubrían el océano, todas ellas de forma similar, largas, esbeltas, y construidas para la velocidad, más que para el combate, ya que su misión habitual era el comercio y las incursiones costeras. El pálido sol acariciaba las velas, y avivaba los brillantes colores de las lonas anaranjados, azules, negros, púrpuras, rojos, amarillos, verdes claros, y blancos. Cada nave llevaba al menos 16 remeros, todos ellos experimentados combatientes. Los tripulantes de los barcos eran también los guerreros que atacarían Imrir. Las naciones del mar no podían desperdiciar a ningún hombre capaz de luchar, ya que sus tierras estaban poco pobladas, pues perdían cientos de hombres cada año en sus expediciones de saqueo habituales. En el centro de la gran flota navegaban algunos barcos de mayor tamaño, en cuyas cubiertas estaban instaladas grandes catapultas que se emplearían para atacar la muralla marina de Imrir. El conde Smjorgan y los demás señores del mar contemplaban con orgullo la flota, pero Elric se limitó a mirar hacia adelante, sin dormir, sin apenas moverse, con sus blancas facciones azotadas por el viento, y la espuma salada, y con la mano descolorida en torno a la empuñadura de su espada. La flota continuó su marcha hacia el este, rumbo a la isla del dragón y sus fantásticas riquezas. O hacia el espanto más infernal. Incansables, lanzadas a su destino, las naves avanzaron con los remos, batiendo las aguas al unísono y las velas hinchadas por el viento favorable. Las proas surcaban las olas hacia Imrir la Bella para saquear y arrasar la ciudad más vieja del mundo. 2 días después de que la flota zarpara, la costa de la isla del dragón apareció a la vista y el estrépito de las armas reemplazó al sonido de los remos. Los barcos se agruparon y se dispusieron a conseguir lo que cualquier hombre cuerdo juzgaría imposible. Las órdenes fueron pasando de barco a barco, y la escuadra empezó a disponerse en formación de combate. Luego, los remos crujieron en sus hendiduras y la flota, con las velas arriadas ahora, reemprendió la marcha pesadamente. El día era despejado y frío, y una tensa expectación embargaba a todos los hombres, desde los señores del mar hasta los cocineros de a bordo, al pensar en el inmediato futuro, y en lo que éste les traería. Los mascarones de proa en forma de serpiente marina enfilaron hacia el gran muro de piedra que cerraba el primer acceso al puerto. Medía casi 30 metros de altura, y en él había varias torres, más funcionales que las espirales como encajes de la ciudad, que brillaban a lo lejos, tras la impresionante muralla. Las naves de Imrir eran las únicas autorizadas a cruzar la gran verja del centro de la muralla, y la ruta a través del laberinto, incluso la entrada exacta al mismo, constituía un secreto celosamente guardado por los navegantes de la ciudad. En la muralla marina, que ahora se alzaba enorme sobre la flota, los asombrosos centinelas ocupaban apresuradamente sus posiciones. Para ellos, la amenaza de un ataque era casi inimaginable, pero allí estaba. Una gran flota, la mayor que habían visto nunca, venía contra Imrir la Bella. Los soldados tomaron sus posiciones entre el susurro de sus capas y túnicas amarillas, y el estruendo metálico de sus corazas, pero lo hicieron con perplejidad y desgana, como si se negaran a aceptar lo que veían. Acudieron a sus puestos con desesperado fatalismo, sabiendo que, incluso si las naves invasoras no llegaban a entrar en el laberinto, ellos no estarían vivos para ver el fracaso del asalto. Divintar Khan, comandante de la muralla, era un hombre sensible que amaba la vida y sus placeres. Atractivo e instruido, lucía una pequeña perilla y un bigote fino. Tenía un aspecto magnífico con su armadura de bronce y su casco de altas plumas. Tarkan no quería morir, y dio órdenes concisas a sus hombres, que procedieron a cumplirlas, con ordenada precisión. Escuchó, preocupado,
los gritos lejanos procedentes de las naves, y se preguntó cuál sería el primer movimiento de los invasores. No tuvo que esperar mucho para obtener la respuesta. El brazo de la catapulta de una de las naves de vanguardia se alzó acompañado de un sonido vibrante, y lanzó una roca de gran tamaño que surcó el aire con un balanceo aparentemente grácil y despreocupado. El tiro quedó corto, y la roca se hundió en las aguas, rociando de espuma las piedras de la muralla. Tragando saliva dificultosamente, e intentando controlar el temblor de su voz, Divim Tarkan ordenó disparar la catapulta de defensa. Con el sonido de un latigazo, la cuerda fue cortada, y una bola de hierro voló en respuesta hacia la flota enemiga. Las naves estaban tan juntas que la bala no podía fallar, y, en efecto, cayó de pleno en la cubierta de la nave insignia de Dermot de Harcourt, destrozando su quilla de madera. En cuestión de segundos, la nave se hundió, y Dermot con ella, acompañada de los gritos de los hombres heridos y mutilados. Parte de la tripulación fue izada a bordo Mingor de otras embarcaciones, pero los heridos fueron abandonados a su suerte. Otra catapulta dejó oír su sonido, y, esta vez, el proyectil alcanzó de pleno una torre llena de arqueros. Las piedras salieron despedidas, y los ocupantes que no habían perdido la vida, sufrieron una espantosa caída, para morir en el mar cubierto de espuma que batía la muralla. Esta vez, furiosos por la muerte de sus camaradas, los arqueros de Imri respondieron con una andanada de finos dardos contra la masa enemiga. Entre los invasores se levantaron gemidos y alaridos mientras las flechas de plumas rojas se clavaban cruelmente en sus carnes. Pero los invasores respondieron a las flechas, utilizando sus propios arcos, y pronto no quedó en la muralla más que un puñado de hombres, con su única máquina de guerra destruida, y una parte de la muralla desmoronada. Divim Tarkan estaba vivo, aunque el rojo de la sangre teñía su túnica amarilla, y el asta de un dardo sobresalía de su hombro izquierdo. Vivía aún cuando la primera nave ariete avanzó obstinada hacia la gran verja de madera, y la golpeó con fuerza, debilitándola. Una segunda nave arremetió contra el portón de la primera, y, entre ambas, derribaron la verja, y pasaron al otro lado. Eran las primeras embarcaciones no imririanas que lo hacían en la historia. Tal vez fue el terrible espanto de ver rota la tradición, lo que hizo perder pie al pobre Divim Tarkan en el borde de la muralla, y le llevó a caer, con un alarido, hasta romperse el cuello en la cubierta del buque insignia del conde Smorgan, en el momento que el barco cruzaba la verja. Las naves ariete abrieron paso al barco del conde Smorgan, pues el Rig tenía que indicar el camino por el laberinto. Delante de ellos, aparecían 5 altas entradas como fauces oscuras muy abiertas, todas de parecida forma y tamaño. El Rig señaló la del centro, y, a paladas cortas, los remeros en mano empezaron a dirigir la embarcación hacia la oscura boca de la entrada. Durante algunos minutos, navegaron a oscuras. «Luces», gritó el Rig, «encended las antorchas». Las teas ya estaban dispuestas, y procedieron a encenderlas. Los tripulantes vieron que se encontraban en un inmenso túnel horadado en la roca, que se retorcía tortuosamente en todas direcciones. «Que los barcos se mantengan juntos», ordenó el Rig, y su voz resonó en la oquedad, ampliada 100 veces. El rostro de Elric era una máscara de sombras y luces brillantes, mientras las antorchas elevaban lenguas de fuego hacia el techo apenas visible. Detrás de podían escucharse los murmullos de asombro y temor de los hombres, y, mientras nuevos barcos iban entrando en el laberinto y encendían sus antorchas, Elric apreció que algunas de ellas temblaban, reflejando el temor supersticioso de sus portadores. Pero también el albino sintió cierta inquietud al observar las sombras danzantes, y sus ojos, obnubilados por el resplandor de las teas, brillaron febriles. Con siniestra monotonía, los remos siguieron chapoteando en el agua mientras el túnel se ensanchaba, y aparecían a la vista varias entradas a nuevas cavernas. La entrada central, ordenó Elric. El piloto al timón asintió y guió la nave hacia la entrada que el albino indicaba. Salvo el apagado murmullo de algunos hombres, y el ruido de los remos, en la caverna del techo elevadísimo, reinaba un silencio lúgubre y de mal presagio. Elric contempló las aguas negras y frías, y se estremeció. Por fin, salieron de nuevo a la luz del sol, y los hombres miraron hacia arriba, asombrados de la altura de los muros que se alzaban sobre ellos.
En la cima de aquellos muros, se hallaban apostados más arqueros vestidos de amarillo y protegidos con armaduras de bronce, y, cuando el buque del conde Smorgan inició la salida de las oscuras cavernas con las antorchas encendidas todavía bajo el frío aire invernal, las flechas comenzaron a llover de lo alto en el estrecho cañón, hundiéndose en cuellos y extremidades. Más deprisa, aulló Elric. Remad más deprisa. Ahora, nuestra única arma es la velocidad. Con frenética energía, los remeros se aplicaron a su labor, y las naves empezaron a tomar velocidad, pese a que los dardos de los imrianos se cobraban un alto precio en vidas de guerreros y tripulantes. El canal de altos muros describía en ese tramo una recta, y Elric vio ante sí los embarcaderos de Imrir. Deprisa, deprisa, nuestra recompensa está a la vista. De pronto, el barco dejó atrás los muros del laberinto, y se encontró en las aguas remansadas del puerto, frente a los guerreros congregados en el muelle. La nave se detuvo a la espera de refuerzos que iban saliendo del canal. Cuando hubieron cruzado 20 naves, Elric dio la orden de atacar el muelle y la tormentosa aulló en su vaina. El costado de babor de la nave insignia golpeó el embarcadero mientras las flechas llovían sobre él. Los dardos silbaron alrededor del Elric, pero, milagrosamente, no recibió ningún impacto mientras saltaba a tierra con un grupo de enardecidos invasores. Los hacheros de Imrir salieron al encuentro de los marineros, pero quedó en evidencia que tenían pocos ánimos para la lucha, demasiado desconcertados por el curso que habían tomado los acontecimientos. La negra hoja de Elric cayó con fuerza frenética en la garganta del hachero más próximo a él, y le cegó la cabeza. Lanzando su diabólico aullido, ahora que había probado la sangre, la espada cobró vida en la mano de Elric, buscando sangre fresca para derramar. En los labios descoloridos del albino había una sonrisa pétrea, siniestra, y sus ojos eran apenas 2 rendijas mientras golpeaba a los guerreros con determinación. Su plan era dejar la lucha para aquellos que había conducido hasta allí, pues tenía otras cosas que hacer. Y enseguida, detrás de los soldados de ropas amarillas, se alzaban las altas torres de Imrir, bellísimas con sus colores suaves y resplandecientes, sus rosa coralinos y azules difuminados, sus amarillos pálidos y dorados, sus blancos y sus sutiles tonos glaucos. Una de aquellas torres era el objetivo de Elric, las torres de Darbutna, donde había ordenado a Montón de Huesos que llevara a Kimoril en la certeza de que podría conseguirlo en plena barahunda invasora. Elric se abrió camino, bañando en sangre a quienes intentaban detenerle, y los soldados caían entre gritos horribles mientras la espada mágica les absorbía las almas. Por fin, Elric los dejó atrás, enfrentados a las brillantes espadas de los invasores que seguían asaltando al embarcadero, y echó a correr por las tortuosas callejas hacia arriba, dando muerte con su espada a todo aquel que intentaba detenerle. Parecía un espectro lívido, con las ropas hechas jirones y ensangrentadas, y la coraza abollada y rascara, pero corría a toda prisa por las serpenteantes callejuelas empedradas hasta llegar por fin ante la esbelta torre de suaves tonos azules dorados, la torre de Darbutna. La puerta estaba abierta, señal de que había alguien en el interior, y Elric cruzó la entrada y se encontró en el gran salón de la planta baja. Nadie salió a su encuentro. Montón de Huesos, gritó con un rugido que le sonó atronador incluso a él mismo. ¿Estás ahí, Montón de Huesos? Subió el tramo de peldaños a grandes saltos, repitiendo el nombre de su criado. Al llegar al segundo piso, se detuvo de pronto al escuchar un gemido procedente de una de las cámaras. «¿Eres tú, Montón de Huesos?» Elric se acercó a la estancia y escuchó un jadeo sofocado mingo. Empujó la puerta y se le hizo un nudo en el estómago al ver a su viejo criado tendido en el suelo desnudo de la cámara, tratando en vano de detener el flujo de sangre que brotaba de una gran herida en el costado. «¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Kimoril?» El viejo rostro de Montón de Huesos mostró una mueca de dolor y pena. «Ella. La he traído aquí, amo, como ordenaste, pero...» Tosió y le resumó sangre por la barbilla, «pero el príncipe Yeirkome debió seguirnos hasta aquí. Me hirió y se llevó a Kimoril otra vez. Dijo que la pondría a buen recaudo. En la torre de Baal Nesbet. Amo. Lo siento». «Así debe ser», replicó Elric presa de cólera. Después, dulcificó un tanto la voz. «No te preocupes, mi viejo amigo.
te vengaré a ti, y a mí mismo. Todavía puedo alcanzar a Kimoril ahora que sé dónde la ha llevado Irkoon. Gracias por intentarlo, amigo mío. Que tu largo viaje por el último río sea plácido. Giró sobre sus talones bruscamente, y abandonó la cámara. Bajó corriendo la escalera, y ganó la calle. La torre de Baal Nesbet era la más elevada del palacio real. El Rick la conocía bien, pues era allí donde sus antepasados habían estudiado sus oscuros hechizos, y habían llevado a cabo sus temibles experimentos. Se estremeció al pensar en lo que Irkoon podía estar haciéndole a su propia hermana. Las calles de la ciudad estaban silenciosas y extrañamente desiertas, pero el Rick no tenía tiempo de preguntarse la razón de que así fuera. Corrió sin perder un instante hacia el palacio. Encontró la verja desguarnecida y la puerta principal del edificio sin centinelas. También eso era inusual, pero el Rick dio gracias por la buena fortuna mientras continuaba su veloz avance, ascendiendo por los pasadizos que tan bien conocía en dirección a la torre más alta. Por fin, alcanzó una puerta de brillante cristal negro, sin tirador ni cerrojo alguno. El albino golpeó el cristal frenéticamente con su espada mágica, pero la puerta solo pareció absorber el golpe y recuperar su forma. Los golpes no tenían efecto contra el cristal. El Rick se estrujó la mente, tratando de recordar la palabra mágica que haría que la puerta se abriera. No se atrevió a ponerse en trance, cosa que, con un poco de tiempo, llevaría la palabra a sus labios. En lugar de ello, prefirió hurgar en su subconsciente hasta encontrarla. Todo su cuerpo se puso a temblar mientras sus facciones se retorcían, y hasta su cerebro empezó a dar sacudidas. La palabra mágica estaba a punto de salir. Las cuerdas vocales se tensaron en su garganta y su pecho se elevó. Vomitó la palabra por fin, y toda su mente y su cuerpo se dolieron del esfuerzo. A continuación, el Rick añadió: «Te lo ordeno, ábrete». Sabía que, una vez franqueado el obstáculo, su primo conocería su presencia allí, pero no tenía más remedio que arriesgarse. El cristal se expandió, latiendo y respirando, hasta que empezó a deshacerse. Desapareció en la nada, en algo más allá del universo físico y del tiempo. El Rick exhaló un suspiro de agradecimiento, y penetró en la torre de Baal Nesbet. Pero ahora, mientras el Rick subía trabajosamente los peldaños hacia la cámara central, un fuego espectral, helado y ominoso, danzaba en torno a él. También le envolvía una música extraña, misteriosa, que latía, sollozaba y retumbaba en su cabeza. Encima de él, vio a un Irkoon que le sonreía burlón, empuñando también una espada mágica, gemela de la que blandía el Rick. «Engendro del infierno», exclamó el Rick con voz apagada y débil. «Veo que has recuperado la enlutada. Muy bien, mide sus poderes contra su hermana, si te atreves». «He venido a destruirte, primo». La tormentosa emitía un peculiar gimoteo, un suspiro audible por encima de la música aulladora y extraterrenal que acompañaba el fuego helado. La espada mágica se agitó en la mano de Elric, y este tuvo dificultades para controlarla. Reuniendo todas sus fuerzas, el albino terminó de ascender los escasos peldaños que le quedaban y dirigió una furiosa estocada a Irkoon. Más allá del fuego espectral bullía una lava verde amarillenta por todas partes, encima y debajo. Los dos hombres estaban ahora envueltos solamente por el fuego brumoso, y la lava que acechaba detrás de este. Se encontraban fuera de la tierra, enfrentados en una batalla decisiva. La lava dejó de hervir, y empezó a resumar hacia adentro, dispersando el fuego. Las dos espadas se encontraron, y un terrible rugido rechinante hendió el aire cuando ambas hojas chocaron. Elric notó que todo su brazo se entumecía, y le producía un hormigueo desagradable. El albino se sintió un títere. Ya no era su propio dueño, sino que era la espada la que decidía sus actos por él. La hoja, con Elric asido a la empuñadura, pasó con un rugido, junto a su espada hermana, y produjo un profundo corte en el brazo izquierdo de Irkoon. Este lanzó un alarido, y abrió los ojos como platos en un gesto de agonía. La enlutada respondió al ataque de la tormentosa, e hirió a Elric en el mismo lugar en que éste había alcanzado a su primo. Exhaló un gemido de dolor, pero continuó avanzando, y consiguió herir de nuevo a Irkoon en el costado derecho con un golpe lo bastante potente como para haber acabado con la vida de cualquier otro hombre. Irkoon se echó a reír entonces.
soltó una risotada propia de un demonio surgido de las infames profundidades del infierno. Su primo había perdido por fin sus últimos restos de cordura, y la ventaja estaba ahora, de parte de Elric. Sin embargo, la gran magia que Yrkon había conjurado estaba todavía en acción, y Elric sintió como si un gigante le hubiese agarrado, y estuviera aplastándole mientras él se esforzaba en hacer valer su ventaja. De la herida de Yrkon seguía brotando sangre, y esta cubría también a Elric. La lava estaba retirándose lentamente, y Elric pudo apreciar entonces la entrada a la cámara central. Detrás de su primo, se movía otra forma. Elric soltó un jadeo. Kimoril había despertado, y, con expresión de horror en el rostro, le gritaba algo incomprensible. La espada aún cayó otra vez en un arco negro. Golpeó la hoja hermana que Yrkon empuñaba todavía, y abrió la guardia de este. Elric, gritó en ese instante Kimoril, desesperada, sálvame. Sálvame ahora, o quedaremos condenados por toda la eternidad. Elric se quedó perplejo ante las palabras de la muchacha, sin comprender a qué se refería. En un arranque de furia salvaje, obligó a Yrkon a retroceder escalera arriba hacia la cámara. Elric, guarda la tormentosa. Envaina la espada, o nos veremos separados otra vez, insistió Kimoril. Sin embargo, aunque el albino hubiera podido controlar la espada sibilante, no la habría envainado. El odio se había adueñado de su corazón, y Elric no estaba dispuesto a guardar la espada hasta que la hubiera hundido en el perverso corazón de su primo. Kimoril sollozaba ahora, suplicándole, pero Elric no podía hacer nada. Aquel ser idiota y babeante que había sido Yrkon de Imrir, se volvió al escuchar el llanto de su hermana y contempló a esta con una sonrisa burlona. Soltó una risotada, y extendió una de sus manos temblorosas hasta asir por el hombro a la muchacha. Ella pugnó por escapar, pero Yrkon disponía aún de su fuerza maléfica. Aprovechando el momento de distracción de su adversario, Elric lanzó una potente estocada al monarca impostor, casi separándole el tronco de las piernas. Y, a pesar de todo, increíblemente, Yrkon aún siguió vivo, absorbiendo su vitalidad de la hoja que todavía seguía enfrentándose a la espada mágica del albino. Con un último impulso, Yrkon empujó a Kimoril delante de sí, y la muchacha, con un grito, murió atravesada por la tormentosa. Entonces, Yrkon lanzó una última carcajada en forma de alarido, y su alma negra cayó, aullando hacia el infierno. La torre recuperó sus anteriores proporciones y desapareció todo rastro de lava o fuego. Elric se sintió desorientado, incapaz de dominar sus pensamientos. Contempló los cuerpos, sin vida, de los dos hermanos, y en un primer instante eso fue lo único que reconoció: los cadáveres de un hombre y una mujer. A continuación, la siniestra verdad fue abriéndose paso en su cerebro, y Elric exhaló un gemido casi animal, abrumado de pesar. Había matado a la mujer que amaba. La espada cayó de su mano, manchada con la sangre de Kimoril, y rodó escalera abajo con un estruendo. Entre sollozos, Elric se dejó caer de rodillas, junto a la muchacha exánime, y la levantó en sus brazos. Kimoril gimió, notando ahora un dolor lacerante en todo su cuerpo. Kimoril, yo te he matado.